Hello, Mira, vieja, ¿qué tú haces? viendo la Comay, me acabo de comer un plato de arroz con habichuela guisadita y bistec cebollado. ¿Quieres? Bienvenidos. Mofongo Ron Podcast empieza en 3, 2, 1. Mofongo Ron Podcast, episodio 21.0 de la temporada número 3. Grabando directamente desde la cima de la montaña más alta de Orlando, el vertedero de Orange County. Yo soy Berentino Robles y ahora mismo estoy solo, pero dentro de un ratito voy a compartir una conversación que Roxana y yo tuvimos hace poco. Así que Roxana viene por ahí, que no se me moleste la fanaticada de Guayama. Esta es la milla 21 de nuestro tercer maratón podcástico, porque hace unos años yo dije que esa palabra existía, maratón podcástico. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido, bienvenide. ¿Qué hubo? ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, en este episodio vamos a compartir una conversación que tuvimos con Alexandra García. Alexandra es una chica puertorriqueña que actualmente vive en Tennessee y yo supe de ella prácticamente de casualidad leyendo un artículo que salió publicado en El Nuevo Día para finales del mes de enero. Hablamos un poquito sobre eso en la conversación, así que no voy a entrar en mucho detalle. Pero en ese momento pues salió publicado este artículo, no solo en la sección de deporte del periódico, sino que también en primera plana. Y personalmente me llamó mucho la atención ver algo en primera plana que tuviera que ver con senderismo, trekking o hiking en buen español puertorriqueño. Y definitivamente esta conversación que tuvimos, pues idealmente debería ir de la mano con la lectura de este artículo. Así que voy a poner un enlace al artículo para que lo puedas leer cuando tengas tiempo. O si quieres hacerlo ahora, ve y busca las notas del episodio y lee el artículo que se llama Puerto Rico con un inmenso potencial para el senderismo. Lo lees 5 o 10 minutos y después regresas otra vez al episodio para que escuches la conversación con Alexandra. O escucha la conversación ahora y luego, entonces, con más calma lees el artículo. Pero no dejes de leer el artículo porque va de la mano una cosa con la otra. Y está sumamente interesante. El artículo básicamente pues detalla parte de la experiencia que tuvo Alexandra viajando a Puerto Rico para intentar y completar una ruta en el área conocida como Veredas Noreste. Desde las Cabezas de San Juan en Fajardo hasta cruzar parte del Yunque y terminar en Canóvana. Entonces, pues, ella hizo todo esto en un solo día. Y este reportaje tiene detalles sobre todo eso, a la misma vez que da un poco más de información sobre Alexandra y algunos de los proyectos similares que tiene en mente. Y cuando yo leí este artículo, cuando yo leí este reportaje y como le comenté en la conversación que van a escuchar, mientras lo leía, yo pensaba, ¿por qué más gente no está haciendo esto? ¿O por qué yo no conozco sobre esto? Y me llama mucho la atención y quiero aprender más sobre esta idea y iniciativas similares que puedan surgir. Y básicamente pues de ahí es que sale la idea de tener esta conversación con Alexandra y poder ir más en detalle sobre todo eso. En esta conversación pues nos vamos en un viaje bien chévere con mucho detalle sobre este viaje en particular que hizo. Pero también abundamos en un montón de otras cosas, porque si hay una montaña o hay un pico alto en el planeta, Alexandra o ya lo subió o está a punto de hacerlo en algún momento. Y no solo senderismo, hiking, trekking. También Alexandra es una persona que hace mucho trail running, mountain biking. En el momento en que tuvimos la conversación con ella, justo después de tener la conversación, ella tenía una carrera larga
planificada para ese día porque está entrenando para una carrera de 50 kilómetros a finales de mayo. En un momento dado nos compartió una exclusiva de algo que va a ser el año que viene y que cae bajo la categoría de extremo. Pero tuvimos una conversación bien chévere, hablamos de todo un poco, pero el enfoque no fue, ay, mira todas estas cosas extremas que yo puedo hacer. El enfoque es, mira estas cosas que yo puedo hacer ahora y estoy trabajando para compartirlas y hacerlas accesibles a todo el mundo y en particular a la gente en Puerto Rico. Así que a través de la magia de la postproducción, disfruten esta conversación con Alexandra María García junto a Roxana Marí y este servidor, Vergentino Marí. Yo creo que la manera más fácil de empezar es hablar un poco de cómo yo supe de ti y fue después de leer un reportaje que salió en El Nuevo Día. Creo que fue para finales de enero, tal vez. Ujú, sí. De hecho, el reportaje se llama, creo que fue algo en la sección de deporte del Nuevo Día. Y de repente yo acá en el destierro estoy leyendo el periódico y veo un artículo que dice Puerto Rico con un inmenso potencial para el senderismo. Y eso, el titular nada más me llamó la atención un montón. Y ay, déjame leer qué es esto. Porque rara vez, por lo menos en mi experiencia, se lee algo sobre correr o senderismo o este tipo de cosas en primera plana de un periódico o del periódico. Y de repente me llamó mucho la atención y me quiero hablar un poquito sobre eso, obviamente, y yo creo que vale la pena también hablar un poco de qué rayos es senderismo, porque de repente van a haber personas que no van a entender muy bien lo que significa senderismo, trekking, hiking y todo eso. ¿Cómo surge? Bueno, lo del reportaje surge porque ya tú vienes haciendo varias cosas de hace algún tiempo, pero ¿cómo surge esta idea de este reportaje de repente en El Nuevo Día? Ok, bueno, como dijiste, esto ha sido un proceso, ¿verdad? De ya varios años y experiencias vividas que llevaron a ese momento. Para dar un poco de background sobre mí, yo me mudé a Estados Unidos, a la parte de Virginia, en el 2015 y poco después de mudarme comencé a hacer senderismo o en inglés más conocido es hiking en Virginia. Lo hacía por varias razones, pero a mí yo tuve un proceso de acoplaje y de entendimiento propio cuando me mudé un poco rocoso. Yo me mudé y yo pensaba que iba a ser de cierta manera y entendí cuando me mudé que no necesariamente yo quería estar acá. Y nada, fue un proceso interno un poco difícil. Y el senderismo a mí me dio la oportunidad de como alejarme de eso por un tiempo, ¿verdad? Cuando iba y estaba caminando, porque por años yo llevo solo caminando, para mí esas preocupaciones, esa frustración, lo que fuera, yo no la sentía. Y más allá de eso, Virginia es un estado bien verde. Ahora yo estoy en Tennessee, también es un estado bien verde, bien montañoso. Y aunque suene loco, en partes se parece a Puerto Rico. Y a mí me gustaba tener esa experiencia de alguna manera poder conectar con Puerto Rico y sentir que veía cosas similares. Y nada, sentir esa conexión a pesar de la distancia. Como ya dije, llevo años haciendo senderismo, lo hago mucho sola por el simple hecho de que pues la gente tiene sus planes. Y dentro de eso comencé haciendo senderismo corto, tú sabes, 3, 4, 5 millas, y poco a poco fui extendiendo eso ya a través de los años. Y en el 2020 hice un proyecto, llevé a cabo un proyecto de múltiples días donde no corrí, caminé una distancia bastante larga, una distancia de alrededor de 110 millas en un fin de semana. Nuevamente lo caminé, caminaba 13 horas al día, descansaba en la noche, volvía al otro día y eso hice durante un fin de semana. Esa experiencia en el 2020
me comienza a dar ideas de cosas que hacer en otros lugares, incluyendo en Puerto Rico. Y yo llevo desde el 2020, yo no diría pensando diariamente o intentando crear un proyecto, simplemente teniendo eso in the back of my mind, como, ¿qué pudiera hacer en Puerto Rico? ¿Qué oportunidades? Y yo, que viajo mucho a Puerto Rico, cada vez que voy, intento hacer senderismo. Ahora que estoy corriendo distancia en los caminos, pues hago trail running, que es otro componente. Y en el 2022, temprano en el 2022, el año pasado, me entero, haciendo mucho Google searching, me entero de la vereda noreste. Y de ahí sale la idea de, esta vereda, una vereda que va literalmente desde la orilla del mar hasta el tope del yunque y sale al otro lado del yunque, yo quiero correrla. Y dentro de eso ha sido un proceso de buscar información, de conseguir contactos, de ir varias veces al área y hacer un scoping de los trails, entender el concepto de planificar una ruta así, comparado con Estados Unidos, es diferente. En Estados Unidos hay procesos de permiso ya establecidos, hay procesos de conseguir campamentos si es que se va a hacer algo overnight. Y en Puerto Rico la historia y el proceso es un poco distinta. Entender y aprender sobre las diferencias me tomó un tiempo. El artículo sale después que yo intento y logro correr esa ruta. El propósito del artículo era ese mismo, Argentina, así que me encanta que dijiste que te llamó la atención, que fue algo distinto, que no usualmente se ve en ese tipo de cobertura en primera plana o en el área de deportes de por sí. Y el propósito del artículo y del periodista era traer ese aspecto distinto a la mente de los puertorriqueños, porque la meta, más allá del proyecto que podemos hablar luego de FKT por Puerto Rico, es ese, de darle al puertorriqueño local primero, porque sí, esto suena a algo que hacen los gringos, sí, esto suena a algo que hace la diáspora, pero yo quiero que el puertorriqueño también considere las posibilidades de usar la naturaleza y el medio ambiente como un lugar para entrenar y para divertirse y para buscar retos. De eso sale, de esa corrida y de ese propósito principal, sale el artículo que leíste a finales de enero. Como dicen, que no es solo para el gringo, no solo para el de la diáspora, para el que vive allí, pero es que estás rodeado ya de lo que necesita. O sea, que hay un montón de cosas ya que existen y Sí, sí, me imagino que de repente, pues toda esta cosa de planificación y permiso y todo, pues es un dolor de cabeza que hay que lidiar con eso. Pero el potencial como tal es increíble, no solo en el este, sino en diferentes partes de la isla. sí, y con respecto a Veredas Noreste lleva más de una década en planificación y creación. Es una coalición de diferentes entidades, tanto como individuos, como corporaciones, como entidades sin fines de lucro. El propósito de Veredas Noreste es crear ese primer destino de backpacking o de senderismo a larga distancia en Puerto Rico. Pero como dices, Puerto Rico tiene tantos recursos naturales para hacer senderismo y trail running y diferentes deportes de camino. Lo digo porque se puede incluir el mountain biking también, el ciclismo de montaña. Puerto Rico tiene una plétora de recursos. Tenemos prácticamente desiertos, tenemos montañas, tenemos playas, o sea, hay todo tipo de ambiente y recursos. El tener la visión de poder usar esos recursos responsablemente para recreación y retos deportivos, para mí es algo que trae beneficio a la comunidad y beneficios mentales, psicológicos, sociales, económicos. Y ese era el propósito de traer el proyecto de FKT por Puerto Rico a la vida, que lo lancé el año pasado en diciembre y lo llevo trabajando poco a poco desde la corrida
de Veredas Noreste. El propósito de ese proyecto, aunque tengo otros proyectos personales también, el propósito de ese proyecto es considerar nuevas rutas en Puerto Rico y hacerlas, sola, con compañía, como sea, pero hacerlas y presentarlas al público y decir, miren, yo no soy, como dijimos más temprano, ninguno de los tres aquí somos profesionales, llevamos años en esto, o sea, nosotros entre todos tal vez llevamos 10, 12 años corriendo. Yo creo que eso es bien poderoso porque si uno dice, mira, sí, yo entreno duro, pero yo tampoco llevo mucho tiempo en esto. Técnicamente muchas personas, tal vez no cualquiera, pero muchas personas pudieran hacer lo mismo o disfrutarlo de diferentes maneras, pero similares. Y nada, de ahí salió el artículo. Estábamos muy, muy felices con tener la oportunidad de compartir la idea fuera del, porque yo la comparto en mi website, pero pues el que lo lea, eso es una persona, dos personas, pero cuando se presenta en un espacio como el Nuevo Día, pues tengo la oportunidad de compartir la idea con muchas más personas y por lo que vi, siempre está la persona que dice, ay, mejor quédense en tu casa. Pero Claro, obviamente. pero la mayoría de las personas se mostraron positivamente influenciados por la historia y por eso estaba muy feliz, porque ese es el propósito, que la gente considere nuevas oportunidades y diga, ah, mira, ya lo hizo, ay, yo lo quiero hacer. Fue lo que me pasó. Yo leí el artículo y mientras lo estoy leyendo, lo que me viene a la mente es, esto está brutal. ¿Por qué yo no estoy haciendo eso? ¿Por qué no hay más gente haciendo esto? ¿Por qué yo no conozco de nada de esto? Y era como que, wow, por fin, algo distinto, algo nuevo. Y sabes que desde ese artículo he conectado con tantas personas en Puerto Rico que me dicen, mira, yo soy corredor de rutas, tenemos un grupito en Cabo Rojo, tenemos un grupo en Bayamón, que si cuando estés acá te unes a nosotros, que me ha encantado el proceso de conocer la comunidad en Puerto Rico y yo como diasporiqueña, eso se siente, eso me llena, Claro. porque yo siempre me he sentido conectada a Puerto Rico y poder tener la oportunidad de conocer una comunidad con la que puedo contar en Puerto Rico ha sido bien, bien importante en estos últimos meses. Y la próxima ruta que quisiera hacer, que es la ruta panorámica, no es una ruta en trail o camino, es una ruta en carretera. Aún así, ya estoy conectando con gente que me ha dicho, mira, yo la hago contigo completa o yo hago una sección contigo. Y eso me motiva porque me gusta hacerlo sola, lo hago sola, pero la comunidad es bien importante y estoy viendo que hay oportunidad para crear más comunidad. Sí. Y como, como dijo mi argentino, yo leo eso y yo digo, wow, yo lo quiero hacer. Y porque de verdad que es una oportunidad. Yo no tengo mucha experiencia hiking, ni haciendo senderismo, ni nada por el estilo. Y me interesa, pero también siempre tengo la pregunta de, es tanto, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Verdad? Ya sea a prepararme, en mi mente yo pienso de todo a la misma vez. Everything, everywhere, all at once. So, o sea, en términos de la ruta, o sea, cómo uno empieza como que a organizar y a planificar y que uno tiene que considerar equipo, ropa, como cómo uno empieza. Sí, sí, no, y yo creo que eso es uno de los temas que a mí más me gusta hablar, porque yo, como profesional, yo soy ingeniera por profesión, yo trabajo como manejadora de proyectos, y en realidad cuando uno planifica una ruta ya de larga distancia, como la que hice de Veredas Noreste, y no tiene que ser solo en un día, yo la hice en un día, pero puede ser 3 días, 4 días, eso es un proyecto, planificar eso se tiene que considerar como un proyecto. Hay muchísimas más cosas de las que pensar. Yo, como dije más temprano, yo comencé haciendo 3 millas, 4 millas, y eso era algo que podía lograr en 2, 3 horas, con descansos, y ya, eso era mi día. Con la experiencia, obviamente han incrementado las horas, han incrementado la dificultad, y además de eso, yo he podido comenzar a optimizar lo que yo llevo para llevar lo suficiente pero no nada en exceso. Por ejemplo, yo les mencioné ahorita que hoy voy a ir a una corrida larga
Es una corrida de 23 millas con mucha elevación y ya yo he logrado, con la experiencia nuevamente, he logrado usar solamente un vest con la cantidad de calorías suficientes, con la ropa necesaria, con un first aid kit súper pequeño, pero lo llevo y ya. O sea, nada más, nada menos. Lo importante para seguridad, pero no en exceso, porque hay que optimizar y ser eficientes con lo que uno lleva. Voy a hablar de la corrida, aunque pudiera hablar de crear una ruta de 3 días, pero para la corrida tuve que considerar cosas como la ruta como tal. La ruta como tal de las veredas noreste eran como 35 millas. La primera mitad era completamente flat, porque la mayoría es en playa. Esa primera mitad, en cuestión de condición física, lo más que había que considerar era la arena, ¿verdad? Porque la arena trae un elemento de resistencia adicional. Había una sección de carretera que la pude hacer a un paso relax, pero bueno, mucho mejor que en playa. Pero después la segunda mitad de la ruta era completamente en montaña. La ruta en total tenía una elevación ganada de aproximadamente 6.500 pies y la gran mayoría de esa elevación se lograba en esa segunda mitad, cuando ya uno está cansado, cuando hace calor, cuando uno quiere cogerse un break. Yo tuve que considerar mi plan de nutrición, mi plan de descanso, con eso en mente. Cómo cambia la ruta en cuestión de terreno, cómo cambia la ruta en cuestión de mi condición mental y física en esa segunda mitad, cómo cambia la ruta en cuestión de condiciones, fuerzas externas, condiciones del tiempo, cantidad de luz en el día, etc. La segunda parte fue la logística de cómo moverme. Yo hice esta ruta, lo que le llaman apoyado, supported. El propósito es que yo tuve personas que o me acompañaron o me llevaron comida o hicieron lo que fuera. Esa manera de llevar a cabo esta ruta para mí es la mejor simplemente por el elemento de comunidad, como ya yo dije. Pero hay gente que la hace unsupported o sin apoyo y eso está súper bien. Pero como la hice con apoyo, yo tuve que planificar la logística. Ok, ¿quién me ve en dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo planifico las paradas? ¿Cuánto me tardo en cada parada? Y eso lo hice en el Yunque, por ejemplo, se tienen que buscar reservaciones para si alguien quiere entrar a un vehículo por la 191. Y pues esos detalles pequeños de, ok, ¿quién tiene el permiso? ¿Cuándo lo consigo? Esa fue la segunda parte. La tercera parte, sumamente importante, hidratación y nutrición. La ruta, como dije en la primera parte, las primeras 2 horas las hice en la oscuridad. Estaba bastante light en cuestión de temperaturas. Pude correr a un rate constante. Ya cuando sale el sol tengo que comenzar a hidratarme, planificar las paradas y comer cierta cantidad de calorías para mantener un nivel de energía constante. Yo tuve suficiente agua durante todo el tiempo, pero si no lo hubiera tenido, tenía que planificar, ok, ¿dónde filtro agua? Y esos son elementos que se planifican con anticipación. Una de las cosas que no mencioné con respecto a terreno, que fue algo bien importante, cuando planifiqué la ruta, una de las cosas que más me preocupaban era los cruces del río, especialmente con lluvias recientes, lluvias en el Yunque, que son un poco más difíciles de pronosticar. Habían 2 cruces de río y pues yo pensaba, ok, si lo hago sola, tengo que tener cierto nivel de riesgo, de risk management, para saber si voy a cruzar el río o no. Y si no cruzo el río, ¿cómo reanudo la ruta? A final del día, la ruta fue súper llevadera. Tuve compañía en los cruces del río y los cruces del río fueron bastante fáciles. El agua estaba a un muy buen nivel. Pero esas son cosas que hay que considerar. Y para las personas que quieren hacerlo en 1, 2, 3, 4 días, eso sigue siendo parte de las consideraciones. Creo que si alguien desea hacerlo como senderismo o como backpacking, lo último que hay que considerar es dónde uno se queda.
dónde uno pone una caseta de campaña o si alguien lleva un vehículo y se queda en el vehículo. Y esos son elementos que yo no tuve que planificar porque yo pensaba salir de la vereda el mismo día que la comencé. Y más o menos, yo creo que, ¿verdad? Cuando estás hablando, algo que quería saber, y aún, ¿verdad? Si te sientes cómoda compartiendo tu experiencia, pero en el caso de la seguridad, ¿verdad? En tu caso, pues tú tenías un equipo de apoyo y tú tenías personas que, pues, como dijiste, a cierta hora te iban a ver en cierto punto, y me imagino que eso, pues, añade un nivel de seguridad, pues, porque sí, ¿verdad? Si ya a esa hora tú no estás ahí, pues, y no vamos a ver qué pasó entre medio. Pero en algún momento tú sentiste que tanto como corredora, tanto como una persona que está sola corriendo y como una mujer, vamos a ser realistas, en algún momento durante la ruta, ¿hubo alguna preocupación por tu seguridad? ¿Tuviste algún, ¿verdad? Percance? Mira, voy a contestar la pregunta en dos. Con respecto a la ruta, la respuesta es no. Pero hay varias razones. Una, durante la ruta, sí, yo estuve muy acompañada. Yo estuve con mi hermano la mayoría de la primera mitad de la ruta en la playa. Y esa parte hubiera sido la más que tal vez me traía preocupación porque era de noche y era en cruzando el balneario Seven Seas, que es público, y había gente acampando. Y pues uno no sabe quién está allí, está oscuro, pero tuve compañía, me sentía muy bien y nada, salimos de ahí bastante rápido. El área del corredor ecológico del noreste, que también lo crucé en parte en la oscuridad, eso es un lugar bastante desierto porque es un lugar protegido y uno no sabe quién puede estar por ahí, pero a pesar de todo, no sé si era porque de verdad la noche o la mañana, la madrugada estuvo preciosa y como estaba con mi hermano, sentía me sentía liviana en ese aspecto. Y el resto de la ruta, ya cuando era de día, corriendo por la carretera, me sentí segura y en el yunque me sentí de verdad muy segura. El yunque está bastante bien marcado, la mayoría de las veredas están en excelentes condiciones. Hay un equipo de mantenimiento de veredas que trabaja en el yunque constantemente y han hecho un súper buen trabajo. Pero pues yo entiendo que tal vez en parte la realidad es que como tuve compañía, ese aspecto de verdad ni lo tuve que considerar. Voy a decir algo. Cuando una de las cosas logísticas que tuve que planificar era cómo llegar a las Cabezas de San Juan, porque nosotros, mi hermano y yo, íbamos a comenzar la corrida desde las Cabezas de San Juan a las 5 de la mañana y nosotros no pensábamos guiar a las Cabezas de San Juan, nosotros pensábamos dejar un vehículo en la pared en Luquillo, porque el plan era correr de las Cabezas de San Juan a la pared y allí en la pared tener descanso, tener comida y mi hermano poder recoger el vehículo en la pared. Para eso necesitábamos transportación de la pared a las Cabezas de San Juan. Y yo pedí un taxi como 3 días antes y por varios días yo no tuve contestación final si me iban a buscar o no. Al final, la noche antes de la corrida, me contestaron que mira, si va a ir alguien a buscarte, lo tienes que llamar en la madrugada. Yo lo llamé en la madrugada y la persona no sonaba como que tenía intención de buscarme. Okay. Y Primero que nada, ¿a qué hora fue eso? ¿A qué hora lo llamaste? eso a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana, muchacho. Un jueves súper random, a las 4:30 de la mañana, una persona supuestamente una mujer que quiere ir de la pared a las Cabezas de San Juan. ¿Qué van a hacer en las Cabezas de San Juan a las 4:30 de la mañana? Ese hombre, que de verdad yo le dije, yo te debo la vida de verdad porque tú me has salvado. Pero es una pieza clave, la transportación inicial claro, es una pieza y, clave. Claro, pero el taxista, ¿verdad? Me contestó y yo lo escuchaba un poco como flaky. Y yo, mire, señor, yo estoy aquí en la pared, yo necesito que me lleguen las Cabezas de San Juan. Y él, y es solamente una persona. Y yo, no, somos dos, mi hermano y yo. Y él, y a las Cabezas de San Juan. Y yo, sí. Y él,
Y él me Qué dijo, pero ¿y bella. qué hay allá? Eso está bien oscuro por allá. Y yo le dije, le explico en el carro, es que no, necesito que me venga a buscar. Y cuando él nos buscó, que él vio que éramos, mi hermano es un pajuato, yo soy una pajuata. Cuando, cuando él vio que éramos dos muchachitos, él nos dice, yo les quiero decir una cosa, yo vengo con mi pistola, y si ustedes vienen a meterme feca, hasta aquí llega. Imagínate, llévame a las cabezas de San Juan a las 4:30 de la mañana. Súper seguro, eso es No, normal, está o sea, bien, pero... súper normal, nothing to see here. Y tú sabes que yo me di cuenta, en ese momento, yo me di cuenta, oye, yo no consideré que mi transportación pudiera considerar que esto era una feca, que esto era Ujú, para hacerle un ujú. carjacking, que esto era Literal. yo, yo bien naive, Naive, sí, claro. Que no yo tienes bien eso en la sweet, mente. ay, sí, es que voy a correr desde Fajardo hasta el Yunque. El tipo no me creyó, el tipo me vaciló. Y el tipo me dijo, mira, si te rajas, me llamas y yo te busco al Yunque. Qué funny. Alexandra, porque tú estás acostumbrada a hacer este tipo de cosas allá en Tennessee, qué sé yo qué, y Sí, esto no es sí, sí. normal que tú vengas a Puerto Rico y mira, necesito que me llegue Y a por las... eso lo menciono, Qué cómico. en el elemento de seguridad, Sí. porque yo por mi parte, yo súper, no sé, ni lo consideré. Yo dije, ay, Claro. dejamos el carro en la pared del Luquillo, lo dejamos ahí tirado, cogemos un taxi. Todo en mi mente tenía sentido. Y Ujú. si tú lo piensas logísticamente, Claro. ¿verdad? Claro, claro. Tiene sentido. No, no, Tú en dejas tu papel es carro, fabuloso, claro. Pero sin considerar sin considerar el aspecto, ¿verdad? Lamentablemente el aspecto social de donde lo estás haciendo, donde pues es como que un poco, sorry, es un poco más normal, pues que pasa algo, ¿verdad? Desafortunado de que alguien literal vaya a correr de las cabezas de San Juan al Yunque. y el gran Robert, porque el taxista se llama Robert, nos dijo, mira, yo vengo ready, chambea y jala. Yo, y mi hermano, de verdad, mi hermano y yo, fue un vacilón. Fue tremenda experiencia para comenzar el día con esa historia. Y al final, el tipo hasta nos cogió cariño, el tipo nos llama de vez en cuando. Sí, porque el tipo nos cogió cariño, nos dijo, mira, si alguna vez hacen esta loquera de nuevo, me llaman, que aunque no tengan los chavos, nosotros Qué bregamos. chévere. Qué bonito que nació como que una relación así chévere, ¿no? Sí, De la y por carrera. esa parte menciono eso de seguridad, porque fue algo que no consideré, pero que aprendí con la experiencia. Que pues, en papel, como dice Valentina, en papel suena súper. Claro. No, y un detalle que a lo mejor a alguien se le puede escapar. Estamos hablando de que las cabezas de San Juan es la punta más noreste de la isla. Ahí empezó y el final fue cruzando parte del Yunque hasta llegar a Canóvana, ¿right? Ujú. Ok. Para el que tenga noción de el mapa donde estamos ubicados. Sí, la ruta atravesó la costa de Fajardo completa, la costa de Luquillo, yo diría como hasta la mitad. Luego cogí por carretera, como verticalmente lo que sería como hacia el sur. Y entonces cuando llegué a la carretera, creo que es la 988, ya entré a territorio del Yunque por carretera. Y en la carretera 988 fue que entonces me vi con uno de los primeros grupos que me acompañó por la primera sección de veredas en el Yunque, la vereda Bisley y la vereda La Coca, y en esa sección es donde están los dos cruces del río. Y esa sección la hicimos caminando, teníamos un vacilón, estábamos simplemente disfrutándonos la compañía y asegurándonos de que lo hacíamos a un buen paso, ¿verdad? Manteniendo un paso constante, pero tampoco algo que me cansara demasiado porque me quedaban todavía 15 millas de montaña. Una pregunta, ¿cómo responde tu cuerpo a la elevación? ¿Y cómo tú te preparas para eso? Bueno, yo llevo muchos años entrenando. Cuando digo entrenando, como dije ahorita, comencé con senderismo, con hiking. Y usualmente el hiking
ya de por sí es en montañas, con elevación constante. Mi cuerpo, hay dos componentes de elevación. Uno es la elevación que gana y el otro es la elevación neta, que es la elevación con respecto al nivel del mar. Con respecto a elevación que gano, como llevo como años caminando y corriendo en las montañas, usualmente me va súper bien. No puedo correrla dependiendo de la pendiente y cuán larga es la cuesta. No puedo correrlas, pero mantengo un muy buen paso caminando. Y para mí, mi estrategia es, si puedo caminar un paso sólido, por ejemplo, 20 minutos por milla, y cuando llego al punto más alto, puedo correr a un paso 10, 12 minutos por milla, estoy súper, porque puedo mantener un buen paso en la subida y entonces recuperar, pero aumentar mi paso en la bajada. Con respecto a elevación neta, nosotros somos de Puerto Rico, nosotros somos de elevación cero. Eh, pero sorprendentemente, mi cuerpo ha respondido a elevación súper bien. Recuerdo cuando yo tenía, esto fue hace como 10 años, oh my God, pero hace 10 años me cogí un viaje sola a Sudamérica y yo comencé en Bolivia, comencé en La Paz, y La Paz es la ciudad más alta del mundo. La Paz queda como a 13.000, 14.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Y yo para ese tiempo, hace 10 años, yo ni sabía lo que era elevación. Me iba así a lo loco. Y a mí nunca me dio problemas de altura, no me dio el altitude sickness que le da a la gente. Y desde ese entonces, o sea, desde hace 10 años, yo fui a Tanzania, subí la montaña Kilimanjaro, que está a 19.000 pies. Yo he subido 13 o 14 montañas aquí en Estados Unidos, más de 14.000 pies, en Colorado, en California, en Washington. Y honestamente, sí, me da un dolor de cabeza, sí, me siento un poco más cansada, pero no me para como a otras personas que conozco. Mantener un paso y o sea, no, not overdo it, Ujú. pero como que mantener tu paso para Sí. poder continuar. ¿No te pasa por la mente que tú estás genéticamente hecha para esto? Pues fíjate, no, hasta hace poco, y lo digo porque me hice unas pruebas de sangre hace unos años Mm. y salió que yo tenía una cantidad de red blood cells elevada y la posibilidad y no elevada muchísimo, simplemente un poco más de lo normal. Y yo pensé, oye, ¿será por eso que tal vez, a pesar de que yo vengo de elevación cero o de poca elevación, yo puedo llegar a un lugar y no ser afectada tanto Tanto, por sí. el cambio drástico? Porque hace unos años yo fui de Virginia, me monté en un avión, llegué a Colorado, me salí del avión y subí una montaña de 13.000 pies. O sea, fui directo del aeropuerto al trailhead y subí la montaña y yo estaba súper bien. Y déjame adivinar, lo hiciste sola. Sí. Claro. Yes, girl power. Sí, y he pensado mucho, ¿será porque yo usualmente entreno con elevation gain, que tal vez mi cuerpo se acostumbra más? Yo no conozco la respuesta a esas preguntas, yo creo que tampoco no es necesario contestarlas. Se siente bien el que yo todavía pueda hacer eso y no me afecte tanto. Eso puede cambiar porque el cuerpo humano es bien interesante e impredecible y algo de la altura que es bien mind-blowing es que la altura neta, a pesar de que tú puedes llevar años entrenando en lo que es high altitude, puede llegar un momento en que tu cuerpo deja de responder efectivamente. Y para mí eso es algo que me mantiene como keep trying, porque uno no sabe si en algún momento el cuerpo te diga, no, ya Claro. no puedes. So, mientras pueda, lo voy a hacer. Y a pesar, tengo mis metas de correr, tengo mis metas de proyectos, como los que he dicho en Puerto Rico, pero yo también entreno para lo que es alpinismo y lo voy a decir aquí primero, nadie más lo Oh my sabe. goodness. Exclusiva.
La exclusiva. ¡Qué bochinche! No, Oh my God, estoy nerviosa. ¿Qué vas a no, decir? Espérate, tengo que hacer esto. Oficial- Espérate. Ay, Dios santo. Ok, dale. Oficialmente estoy entrenando para subir Denali, la montaña Denali en Alaska en el 2024. Es la montaña más alta en Norteamérica y es una de las montañas más técnicas fuera de la Himalaya en el mundo. Y bueno, mientras el cuerpo me diga que Wow. sí, Eso se escucha increíblemente alto, extremadamente Mira, frío tengo los sí, ojos así de y sumamente abiertos. difícil. Tengo los ojos así de abiertos, pero a la misma vez no me sorprende. Es No, como que, oh my God. obviamente, claro, ella va a hacer eso. ¿Y para cuándo en el 2024 piensas hacer eso? ya tengo un equipo y tengo fecha. Vamos a estar yendo en mayo del 2024. Wow. Este, la expedición toma entre 2 a 4 semanas. Oh, Eh, wow. sí, y es una expedición donde se cargan alrededor de 110 libras por persona. Ujú. Wow. En equipo, En en todo lo que equipo. vas a necesitar para esas 2 a 4 semanas. Ujú. Sí, Wow, porque ok. Denali, siendo una montaña técnica, lo que sugiere esto que estoy diciendo de que pues estoy entrenando para Denali es que dentro del próximo año voy a estar entrenando en algunas otras montañas aquí en Estados Unidos. Ujú. Yo espero poder ir a México y subir Pico de Orizaba, que es la montaña más alta en México, pero no sé si eso se dé. Pero voy a estar entrenando porque hay muchísimos detalles de logística que hay que practicar y perfeccionar. El más clave sería lo que le llaman rescate de crevasses. El crevasse es una apertura en los glaciares. Es muy posible que alguien del equipo caiga en uno de esos crevasses en algún momento. La manera en que se atraviesan los glaciares y se sube una montaña como Denali es de manera, lo que le llaman manera asegurada con soga. Somos tres. Cada personal en el equipo va a estar amarrado por soga a cada uno. Y en el caso de que alguien caiga en lo que le llaman un crevasse, hay un proceso de rescate. Caerse en un crevasse no es que vas a morir ni nada. Uno puede caer en un crevasse porque se abre de momento y después que el equipo completo sepa el proceso de rescate, no debe haber problema, pero eso es una de las cosas que voy a estar practicando en este próximo año. Ya yo he tomado clases sobre crevasse rescue anteriormente en la montaña Mount Rainier en Washington, pero pues, como esto es un poco más intenso, voy a estar teniendo otras clases y otros tipos de experiencia para perfeccionarlo. No, y para prepararte, tienes que poco más de un año para prepararte. So, hopefully, tiempo suficiente y de preparación. Tiempo suficiente. Hay muchos aspectos que estoy bien emocionada por comenzar a pensar, planificar y después ejecutar. Para la montaña de Nali, una de las cosas que son como random, pero quiero aumentar entre 15 a 20 libras antes de la montaña porque se pierde mucho peso en la montaña. Y crear o sea, aumentar la cantidad necesaria para mantenerme físicamente en mi prime en la montaña, pero tampoco aumentar demasiado que me afecte mi performance. Ese va a ser uno de los aspectos que estoy emocionada por considerar más a profundidad y después ejecutar. Y ejecutar significa comer un montón y I'm really I excited mean, about all that. in. Alexandra, tengo una última pregunta y puede que sea la más fácil de todas, o a lo mejor puede que sea la más difícil. ¿Qué has aprendido durante todo este proceso, este viaje, Ujú. senderismo, trekking, hiking, Eh, climbing? ¿Qué cosas has aprendido? He aprendido varias cosas. Una, eh, que uno tiene control de muchas de sus limitaciones. No digo todas, porque hay limitaciones que existen
que son sistemáticas, que son parte de uno, pueden ser físicas, mentales, que se necesitan otros métodos para mejorar, pero con respecto a limitaciones de la mente, uno está en control de la mayoría de ellas. Y eso lo he aprendido buscando hacer cosas un poco más difíciles cada vez, ¿verdad? Nunca siendo de las personas que dicen, yo llevo un año sin entrenar, ahora quiero subir de nadie. Tampoco es así. Es consistentemente añadiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y de vez en cuando también poniéndose metas que posiblemente no se pueden lograr, porque también uno aprende de el quote unquote failure o el fracaso de no lograr esas metas. Yo creo que es bien importante de vez en cuando uno decir como que tú sabes que voy a ponerme esta meta, que es bien improbable que ocurra, pero uno como quiera, you stretch yourself, ¿verdad? Y la otra es que, como dije, hemos dicho varias veces, yo hago muchas cosas sola y el hacer cosas solo o sola es excelente, uno aprende mucho, pero hay un aspecto de comunidad que es bien importante y yo creo que eso lo he aprendido más desde el 2020, obviamente con la situación de la pandemia, la importancia de comunidad y la importancia de sentirse parte de algo, como dijiste, Argentino, al principio cuando estábamos hablando. Eso fue algo que en mis primeros años y tal vez cuando era más joven yo decía, yo lo hago sola. Pero ahora tal vez que tengo más experiencia y también estoy más vieja, pues pienso, tú sabes que si lo hago un poco más lenta, pero voy con alguien o si voy con un grupo, that's probably better. Y pues, dentro de todo hay muchas otras cosas que he aprendido de nutrición, de cómo mantenerme consistente a pesar de las cosas que pasan en la vida, pero yo diría que estas dos son las más que mantengo presentes. La necesidad de comunidad y la capacidad de uno controlar las limitaciones, específicamente las limitaciones de la mente. Como siempre, voy a poner todos los enlaces necesarios en las notas del episodio. Voy a compartir el reportaje inicial que salió publicado en El Nuevo Día en enero. También voy a incluir otro que no lo mencionamos en la conversación, pero pocas semanas después de ese de ese reportaje en El Nuevo Día, salió un artículo similar en National Geographic, precisamente sobre ese mismo área en Puerto Rico. Por alguna razón los planetas estaban alineados en esos momentos, en esa semana. Y hubo un par de cosas publicadas del mismo tema. Y también voy a incluir, obviamente, la información de contacto de Alexandra para que la sigan en Instagram. Su nombre en Instagram es Alexandra María García _ Y también voy a incluir otro enlace a varias de las cosas que ha hecho o que está haciendo Alexandra. Uno de ellos es el proyecto FKT por Puerto Rico. También su website Difficult Pursuits. Así que definitivamente hay asignación ahí para ponerse al día con parte de lo que hablamos en la conversación. Y los invito también a que sigan a Alexandra en Instagram, porque después de esa conversación que escucharon, te aseguro que vas a querer seguirla en Instagram y ver dónde está y qué cosas está haciendo. Y definitivamente nosotros también vamos a estar bien pendientes de ella y ojalá podamos juntarnos otra vez en un futuro cercano. Hoy nos fuimos más suavecito, sin mucha prisa, ¿verdad? Senderismo, trekking es un poquito más lento, pero la misma vez un poquito más extremo. Y como siempre en todos los muñequitos, Mofongo Run en todos lados, mofongoron.com, #mofongoron, @mofongoron. En cuanta cosa online se inventen, ahí vamos a estar, a menos que Elon Musk nos borre. Síganos en todos lados y compartan con nosotros en su red social favorita. Es un placer inmenso estar en contacto con todos ustedes. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Vete a correr. ¡Chao! Mofongo Ron Podcast se cocina entre Gainesville y Orlando con mucho cariño y ciertos toques de terquedad. Nota aclaratoria: caminar por un vertedero no es senderismo. Hasta la próxima.
suscríbete y corre con nosotros. Y les tengo que dar un update cuando termine, porque mi 50K es a finales de mayo. Y pues vamos a ver cómo me va. ¿Dónde es el 50K? El 50K es en Carolina del Norte, en Mount Mitchell, en el área de Mount Mitchell. El año pasado yo lo corrí. Lo hiciste. La distancia es la misma, no importa. Fueron 34, no fue un 50K, fue como un 55K. Créanme, cuando yo llegué a 50K, yo estaba en el medio de un monte y yo, ¿cómo va a ser? Se supone que ya yo estoy terminada. Y Permiso, ¿dónde está la línea de llegada? Literal, yo cuando el reloj dijo 50K y yo estaba en el medio del monte, yo... Can I please speak to the manager?